Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Decimos siempre que el cuarto de atrás es un lugar privado, familiar y en el cual hablamos en plan coloquio, no damos discursos generalmente, ni sentencias ya definitivas, sino que sencillamente hablamos de temas de actualidad que nos importan y que importan a todos los que siguen el programa. Vamos a presentarte nuestros tertulianos. Hoy estamos un poco menos abundantes, pero muy bien surtidos. Tenemos con nosotros a Camilo Esperón, nuestro tertuliano fundador. Bueno, sí, casi, pero sí. Bueno, bienvenido, Camilo. Bien hallado, buenas noches. Tenemos también a nuestra profe, a Flor Sánchez, que, bueno, pues a veces también nos da clase porque entramos en temas que ella domina. Otras veces aporta cosas importantes. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches a todos. También está con nosotros Lourdes Díaz, y Lourdes, que ha sido muchos años de radio, y aunque lo digo otra vez, Lourdes no se va a enfadar. Y Lourdes me abrió la puerta grande de la cadena en la que se emite este programa. Bueno, se emiten otras también, pero en esa empezó. Bienvenida, Lourdes. Hola, buenas noches. Y también tenemos con nosotros a Tomás Acuña, los segundos días de mes, la tertulia es semanal, en la segunda del mes, Tomás está aquí como un clavo, esté donde esté, porque a veces le pilla bien lejos, pero bienvenida, Tomás. Hoy en León, bien hallado, muchas gracias. Bueno, pues, ¿hace tanto calor como aquí o hace fresco? Hace fresquito. Yo, de hecho, ayer sentía que había venido demasiado de verano. Hacía un Así, airecillo castellano, bueno. yo que viví ahí unos años, conozco bien el territorio. Bueno, pues comenzamos, como siempre, con el aperitivo. Vamos, una buena reunión sin aperitivo no es reunión. Siempre sazonamos la tertulia con 3 pizcas de buena música, las llamamos pizcas de adobo musical. Hoy serán de un famoso, menos conocido, pero un famoso compositor del barroco italiano. Se trata de Giacomo Carissimi, un compositor que destacó en la creación de oratorios, la mayoría de ellos religiosos, y cantatas, y aportó un estilo innovador. Una de sus obras más famosas fue el oratorio Jefté, y de este oratorio, es decir, acerca de la vida del juez Jefté, que aparece en el libro de Jueces, capítulos 10 y 11, si no recuerdo mal. Vamos a escuchar
3 fragmentos, bueno, primero uno, a medio programa otro y al final otro. 3 pizcas que resumen la obra, son cantadas en latín. El libreto del oratorio es un drama familiar que se relata en el capítulo 11 del libro de Jueces, en los versículos 29 al 39, y es la obra más famosa de Giacomo Carissimi, así que hemos escogido lo mejor que ha producido. Son los intérpretes un grupo de cámara alemán, Cantus Köln. Bueno, los alemanes lo dicen de otra manera, pero yo no me atrevo a imitarlos porque no tengo ni idea. Dirigidos por Konrad Junghannel. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. El tema del oratorio es muy dramático, pero es real, el que cuenta la Biblia. Se trata del dramático juramento de Jefté y su completa victoria sobre los amonitas, una victoria impresionante. Jefté juró, ¿a quién se le ocurre, digo yo?, que ofrecería en holocausto a cualquiera que saliese a la puerta de su casa a recibirle. Escuchemos al grupo de cámara Cantus Köln, dirigidos por Konrad Junghannel, interpretando este tema en latín. Si el latín, como se parece mucho al castellano, si te fijas bien y tienes el texto bíblico delante, seguro que lo sigues perfectamente. Vamos a escucharlo. Juramento, guerra y victoria. Bueno, después de escuchar este comienzo del drama de Jefté, pues vamos ya con el tema de nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. Trataremos de la adicción a las pantallas.
Yo os pasé unos artículos todos del diario El Mundo, creo que no hacía falta más y aún así era bastante. Internet y las redes sociales son ya un imprescindible, decía uno de ellos, para los jóvenes, una realidad al borde del descontrol que ha hecho saltar las alertas de padres, profesores y autoridades. Perdóname, Camilo, te voy a hacer un poco de competencia, pero va a ser brevísima, pero tú lo vas a pillar a la primera. En plena campaña electoral, como un evidente, que lo ha sido, argumento para atraer votantes, leíamos en el diario El Mundo: tras la prohibición para la mayoría de las comunidades del uso del móvil en los colegios, el gobierno dio un nuevo paso con la aprobación del proyecto de ley orgánica de protección de los menores en los entornos digitales. Este era el anuncio. Entre las medidas, muy resumido, elevar a 16 años para que accedan a las redes sociales, incluir revisión pediátrica, preguntas para detectar adicción tecnológica, obligar a los fabricantes a incluir de fábrica herramientas gratuitas de control. Pero también leíamos en el mismo diario El Mundo lo siguiente. Luisa González, vicepresidente del Colegio de Médicos de Madrid, dice: hemos percibido un desbordamiento de las plantas de hospitalización de psiquiatría infanto-juvenil en la Comunidad de Madrid por los efectos que produce el uso de las pantallas, y hemos visto un aumento sin precedentes del número de jóvenes que necesitan terapia o consumen psicofármacos. La droga digital está produciendo trastornos emocionales y neurocognitivos en niños y adolescentes. Esto lo dice una médico. Se nos ha ido de las manos. Tenemos que darle una frenada. Los niños de media reciben su primer móvil, de media, quiere decir que muchos menos, a los 11 años, otros a los 8, a los 7, a saber. Y entre quienes se registran cada vez más trastornos de ansiedad relacionados con el mal uso de estos dispositivos, que impongan unos límites no invasivos que garanticen sus derechos de acceso a unos medios ineludibles como nativos digitales. Bueno, tenemos que arrancar con una pregunta que es vuestra opinión al respecto. Y la pregunta es sencillísima, directa, perfectamente entendible. Lourdes, ¿hay adicción? Por supuesto que sí. Yo, leyendo este artículo, me acordaba de hace unos años que los hospitales estaban desbordados de jóvenes con problemas de bulimia y de anorexia. Y ahora veo que la situación ha cambiado. Y esta situación está desbordada, pero yo creo que todas estas medidas que se han tomado realmente, de momento, no van a servir para nada, porque primeramente los padres tienen que concienciarse y muchos padres ni siquiera están concienciados de que esto es un grave problema. Mi nieta ahora mismo está en un viaje de fin de curso, tiene 12 años y los padres, muchos de los padres se enfadaron porque los profesores pidieron que no les mandaran el teléfono a la excursión, que ellos procurarían un tiempo para que los niños pudieran hablar con los padres por un teléfono. Y muchos padres se enfadaron. Por eso te digo que estas medidas, entre comillas, van a ser de momento quizás más adelante, pero muy poco eficaces, porque algunos padres van a engañar también a los profesores, van a engañar a los pediatras cuando les quieran valorar y van a hacer todo lo posible porque de alguna manera esas pantallas mantienen a sus hijos entretenidos y es algo que no tienen que hacer ellos. Tomás, ¿hay adicción? Sin duda, pero además en la experiencia diaria de cada uno y en la mía propia, que ya no soy un joven ni un adolescente hace mucho, pues uno ve que es muy fácil, es muy fácil. O sea, realmente
el móvil, la pantalla, una conexión a Internet ofrece una cantidad de posibilidades tan enormes que es muy fácil evadirse de los problemas refugiándose en esa pantalla. Hay entretenimiento, hay información, hay de todo. Hay cosas incluso buenas que están tan al alcance que uno puede no hacer otra cosa en todo el día. Por tanto, si eso en algunos momentos me puede tentar a mí, que tengo muchos años, cuanto más a una persona menos formada, una persona en proceso de formación, donde, bueno, pues es más fácil que se refugie en un móvil que le ofrece absolutamente todo, relación con otros, información sobre los temas que le interesan, pues no hace falta más. Flor, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú que estás entre niños y adolescentes? Bueno, pues en principio, claro que yo veo, estoy totalmente de acuerdo con tanto con Tomás como Lourdes. Obviamente sí hay adicción, pero también es por lo que decía ahora también Tomás, entre adultos es un poco casi obligatorio. Y digo casi obligatorio porque ahora el teléfono móvil es un instrumento en muchos casos de trabajo, en muchos casos bueno, de trabajo lo diría casi ya todo, ¿no? Pero no solamente de trabajo, es un medio de pago, a ver, entonces, al final se le ha dado una prevalencia y una importancia al uso de móvil que es exagerada y que obviamente en el uso, al final, al quien perjudica más es pues a los que tienen menos formación, son los pequeños. Y aparte se ha generado que las relaciones sociales sean a través de los móviles, que es en donde ellos están más pues, aditivos, porque realmente ellos no utilizan el móvil para coger noticias, utilizan el móvil para mantenerse en redes sociales, para los juegos y otras cosas. Camilo, ¿tú cómo ves el tema? Tú que también eres abuelo, así que venga, manifiéstate ahí. Bueno, pues estoy de acuerdo con los compañeros que es una adicción y estoy de acuerdo con los científicos que también lo dicen, ¿no? Ya no es una opinión, digamos, general en gente que observa cómo funciona la sociedad. Hay un dato que a mí me ha asustado un poquillo, ¿no? Pues que le han pedido científicos a la Organización Mundial de la Salud que declararan esto como una adicción y no entiendo por qué se han negado a ello. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud, yo creo que cada vez se comporta más como una mafia, más que como algo para ver la salud de los seres humanos, sea físico o mental, ¿no? Pero bueno, no es tema de hoy. Lo que sí quiero resaltar es un estudio científico que salió la semana pasada y estos neurocientíficos norteamericanos aseguran que analizados los cerebros de muchos jóvenes, hay conexiones neuronales que están cortadas, ¿no? Cuando hoy se puede analizar el cerebro de forma bastante profunda, ¿no? Aunque ignoramos muchísimas cosas de cómo funciona este sistema maravilloso que Dios ha creado, pero que conexiones neuronales en jóvenes, en adolescentes, cuando todavía se está desarrollando el ser humano y la mente humana, ¿no? Pues que empieza a haber problemas ahí, pues es bastante preocupante, sobre todo especifican que es en el lóbulo frontal de la parte del cerebro, ¿no? Por tanto, yo digo que es muy, muy, muy preocupante lo que está pasando. Y como yo habré dicho aquí en alguna ocasión, y ahora lo entiendo cada vez mucho más, ¿no? Y a veces dejé aquí una preocupación puesta porque en Silicon Valley, donde ha nacido todo esto y donde se está desarrollando todo esto, los hijos de los científicos que ahí trabajan van a colegios donde no les está permitido tener un móvil o una tablet. Tienen que hacer como tú y yo, Daniel, cuando éramos chavales. Un bolígrafo, un lápiz, la pizarra, el encerado y nada de pantallas, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Pues ahora lo voy entendiendo un poquito más, ¿no? Y eso yo creo que nos da que pensar a todos un poquito. Y si analizamos que ahora viene la inteligencia artificial, que ya te la quieren regalar, me llegó a mí la oferta ayer, no, mira, te la regalamos, la tienes ahí, ¿quieres utilizarla? Y le dije, mira, no, gracias. Me dieron la opción de decirle, mira, hasta luego, de momento déjalo ahí.
Y el conejillo de Indias que sea otro, ¿no? Pasársela yo que sea, ella Tomás, que es más joven que yo. La cosa me estoy riendo, pero la cosa la verdad que es muy, muy preocupante, ¿no? Y lo que quisiera dejar a la audiencia, este mensaje, cuidado con vuestros niños, con vuestros jóvenes, ¿no? Si hay que sufrir un poquito para sacarle el móvil de las manos, racionárselo o no dejárselo hasta cierta edad, hacéis muy bien, hacéis muy bien. Bueno, ahí, claro, no podemos adelantar demasiado porque estamos todavía empezando. Pero ya ha habido algo que se ha asomado un par de veces y ya sabéis que en parte, solamente en parte, y en este caso creo que influye pero menos, los niños y los adolescentes, pero desde los niños muy pequeños, uno de los aprendizajes más importantes son los adultos, los padres, los abuelos, los hermanos mayores, los otros mayores, y según lo que hacen ellos, pues lo imitan. En este caso, a pesar de que, bueno, pues nosotros somos de otra generación, los que estamos alrededor de la tertulia, sois de una generación bastante más joven, pero ya no sois de la generación de los móviles que empezaron en los años 2000. Así que, por lo tanto, os han pillado ya en marcha. Pero ante los pequeños, ¿qué se puede hacer? Los mayores. Nosotros, como abuelos, como padres, como hermanos mayores, como profes, como compañeros mayores, por lo que sea, ¿qué se puede hacer para frenar? Dice esta médica de Madrid, dice que hay que dar una frenada. Y aparece otra frase en el artículo que dice, les hemos dado un Ferrari, pero no les hemos enseñado a conducir. Y no sé si es tan fácil eso. ¿Qué se puede hacer? Lourdes, ¿crees que los mayores, sean lo mayores que sean, podemos hacer algo para ayudar a nuestros niños, adolescentes? Sí, creo que sí. Y una de las cosas precisamente es ser ejemplo, porque el problema está en que en muchos casos los mayores también pasamos muchas horas con la pantalla y ellos nos ven, nuestros hijos nos ven, nuestros nietos nos ven y entonces, por lo tanto, difícilmente podemos corregirlos si ven que nosotros hacemos algo que después le decimos a ellos, no hagas esto, y ellos pueden decirte, tú lo haces, ¿no? Entonces, lo primero de todo es eso, ser ejemplo. Segundo, yo creo que es muy importante que volvamos a hacer aquellas cosas que hacíamos como familia, que es reunirnos todos juntos. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que yo con mis hijos jóvenes pues nos reuníamos y hacíamos un karaoke en casa, por ejemplo, o jugábamos a las cartas, hacíamos cosas, jugábamos al parchís. Entonces, hemos aparcado todas esas cosas y hemos optado por los videojuegos, por eso, por ver muchas películas, por ver series. Nos tienen encandilados las plataformas digitales que ofrecen infinidad de series y de películas. Y entonces, todos puedes entrar en una casa y a lo mejor hay de 5 personas, 3 están en habitaciones diferentes con pantallas. Entonces, creo que tenemos que plantearnos eso. Primeramente, los mayores ser ejemplo y segundo, retomar cosas, costumbres que hemos dejado y que eran buenas. Flor, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino, estoy totalmente de acuerdo con Lourdes, soy estar de acuerdo con Lourdes con todas estas cosas, pero opino además que las familias deberían tener esos momentos de decir, ahora no es un momento de móvil, es decir, ese tiempo, retomar ese tiempo familiar, pero para muchas cosas, por ejemplo, para hablar con sus hijos cuando se está cenando. ¿De qué? Pues de cómo te pasaste el día, relacionarse con ellos, sobre todo con los más pequeños, ¿no? Volver a esas antiguas costumbres que son muy buenas, que sé que algunos los hacen también, de cuando se van los niños a la cama a leerles un cuento, orar con ellos, o sea,
bueno, como creyentes, orar con ellos, pero leerles un cuento, coger un libro, leerles un cuento, no estar con el móvil y dejar que el móvil, intentar que el uso del móvil sea, si lo tienes para tu trabajo, pues que lo uses para tu trabajo, pero que cuando llegues a tu casa le dediques tiempo de calidad de comunicación a tu familia. Eso para mí es fundamental y eso sí es bastante fácil de hacer, quiero decir que se puede racionalizar y se puede ser consciente y se puede programar y se puede planificar y se puede hacer. Tomás, y en todo esto que estamos comentando, ¿nos han pillado a todos? Sí, nos han pillado porque esto ha evolucionado demasiado rápido. Es decir, yo tengo 57 años, compré mi primer ordenador con 24. No me hacía falta para nada, pero lo compré porque me daba cuenta de que tenía que aprender a usar aquel trasto porque si no me iba a quedar fuera de juego, pero a nivel profesional y a todos los niveles. Lo compré y empecé a pasar horas a aprender a utilizarlo yo solo. Claro, en pocos años la tecnología ha invadido nuestras vidas y hay que darse cuenta de una cosa. Esto ya no nos lo quitamos de encima. Es decir, no nos lo quitamos de encima y si me permitís, ni falta que hace, porque la tecnología nos aporta muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Nos permite trabajar, nos permite tener información, nos permite viajar, nos permite orientarnos, nos permite un montón de cosas buenas. Ahora, ¿qué ocurre? Que a veces la tecnología lo que hace es llenar vacíos. Y antes cuando hablabais de los niños y de que hay que pasar tiempo con ellos, lo que ocurre es que muchas veces no hemos pasado tiempo con nuestros niños y la tecnología ocupa ese vacío. Es decir, cuando uno a los 14 años pretende hablar con un adolescente y dice, porque está en esa edad complicada, voy a intentar hablar con él. Pero si en los 13 años anteriores no les he dedicado tiempo, los niños son niños, pero no son tontos. Entonces, ahí hay un vacío que el móvil, la tableta y el ordenador suplen perfectamente. Perfectamente. Por tanto, hay que primero hacernos a la idea y aceptar que la tecnología va a seguir formando parte de nuestras vidas, ineludiblemente, y dedicar tiempo a nuestros hijos y a nuestros nietos desde pequeños. Que disfruten con nosotros, que tengan conversaciones, paseos, abrazos. Si no hay vacío, no hay nada que llenar. No sé si me explico. Y eso yo creo que es lo importante, que nuestros niños no tengan necesidad de las redes sociales más que para digamos, sano, ¿vale? Las redes sociales son algo bueno también, bien utilizado, pero que no tengan tanta necesidad que le den todo su tiempo, porque tengan el 70 o el 80% de su tiempo ocupado con relaciones sanas, con sus familiares, con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos. Eso a mí me parece que es el problema. Ujú. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto y después le damos paso a Camilo, un pequeño alto para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata de la recepción de Jefté cuando llegó después de conseguir una magnífica victoria que Dios le dio sobre los amonitas. Y entonces la hija de Jefté sale a recibirle y le canta la victoria, es decir, le alabanzas a Dios por la victoria. Entonces vamos a escuchar al grupo de cámara Cantus Köln, dirigidos por Konrad Junganer, interpretando este tema en latín, pero es un canto alegre y además con palabras muy precisas acerca de alabar a Dios por la victoria que le ha dado a su padre Jefté. Lo que ella no sabe, y eso será el último tema, el tercer tema, lo que ella no sabe es que para su padre aquel canto es un terrible drama por el juramento que hizo delante de Dios. Vamos a escuchar el canto de la hija de Jefté. Thank you.
Bien, ahora después de escuchar este tema, el canto de la hija de Jefté, continuamos nuestra tertulia sobre la adicción a las pantallas. Nos haría falta 5 tertulias, pero solo tenemos una y además al repetirlo mucho ya cansa. Pero ahora mismo el tema está resultando ser muchísimo más grave de lo que parece. Camilo, ¿tú cómo ves el tema en general? Porque, bueno, el artículo está concentrado, es decir, lo que se publica en El Mundo, con la nueva ley de protección de los niños y de los jóvenes, pero ahí también estamos los mayores. ¿Y cómo está nuestra vida en relación a las pantallas en general? Bueno, ahondando en lo que dice Tomás, que creo que fue por un camino bastante acertado, es que nos encontramos en esta sociedad en la que vivimos. Papá y mamá trabajan, el niño está solo. Tú tienes hablado en algún programa de una forma muy bien de el niño cerradura, ¿no? ¿Qué término usabas tú, Daniel? Llave. El niño llave. Yo decía cerradura. Bueno, la cosa andaba por ahí, ¿no? Y entonces, pues una forma de tener al chico entretenido y no aburrido mientras ellos trabajan. La sociedad lleva a que este problema de adicción, si los padres no toman muchas medidas, es muy complicado. Yo lo veo muy complicado. Y tal como van avanzando los pasos en este sentido de que todo se está digitalizando cada vez más, pero cada vez más. O sea, de aquí a 10 años el cambio va a ser brutal. O sea, y todo, tener que hablar de detalles técnicos que no tenemos tiempo para eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, voy a poner como ejemplo, ¿no? Yo enviudé con una mujer todavía joven y una niña de 10 años, ¿no? Que era mi hija pequeña. Y ella y yo solos, ella con su colegio y yo con mi trabajo, pues era muy complicado también. Yo que mucho tiempo, como hablaba de Lourdes, para contar cuentos no tenía. Podía tener mi desayuno con ella, mi devocional, tratar de acabar el trabajo para recogerla del colegio y tener un tiempo con ella, ¿no? No me quedó más remedio que darle un móvil porque ella estando sola y yo solo, pues quería tenerla localizada. Y traté por todos los medios de que fuera un uso del móvil solamente para eso. Si me necesitas, estoy aquí al teléfono. Estaré trabajando, viajando, pero etcétera. Es muy complicado. Yo lo veo complicadísimo y más con los medios técnicos que se están implementando en ese mundo, es que va a ser súper imprescindible para todo tener una pantalla delante tuya, ¿no? Si quieres comprar, si quieres vender, si quieres hacer esto o lo otro. Y todo va a ser por medios técnicos cada vez más complicados, entre comillas. O sea, vas a tener que enseñar tu cara a una pantalla para que no haya problemas de... Ese es el detalle, ¿no? Para que no dupliquen tus claves, para que no te estafen de esta manera o de la otra, pues tú tienes que poner tu cara, tu huella digital y vas a tener una clave que nadie te la va a poder descifrar. Pero todo te lleva a que tú tengas más dependencia de ese mundo digital, ¿no? Y si en ese mundo digital el veneno se puede usar para cosas maravillosas, para 50.000 cosas, pero sí, pero para lo malo
es terrible lo que puede venir por ahí. Es muy complicado todo eso. Yo En, le veo una solución difícil. en los artículos que os pasé, venía un testimonio de un colegio de Valencia, Les Alfàbegues de Bétera, uno de los primeros centros que vetó el acceso a los dispositivos en el colegio, se sobreentiende, claro. Desde que hemos restringido el uso hay más juegos, se ha recuperado la interacción entre ellos en el recreo y ha bajado la conflictividad. Pero también dicen algo que estremece. Quitarle a los alumnos el móvil es como quitar la droga al adicto. Pero el caso es que, como estamos comentando, ahí hemos entrado también los mayores, más o menos. Y digamos de alguna manera que lo está montado el sistema de tal manera que lo que tú decías, Camilo, ahora mismo, pues hay millones de padres que pueden testificar exactamente igual. Es verdad que ya empezó una época antes de los móviles que los niños llave tenían en casa el televisor y ponían el televisor, pero a esa altura el televisor pues no era un buen uso del tiempo, no les formaba para nada, pero les entretenía. Y a lo mejor pues evitaba que hicieran alguna canallada, que a veces a los niños se les puede ocurrir ni se sabe. Pero ahora ya es muchísimo más, porque efectivamente, como ya hemos comentado, desde el móvil tienen acceso a todo lo que se les ocurra, a todo lo bueno, pero también a todo lo malo. Así que necesitan algo. Educación, dicen aquí en el artículo, ¿no? Dice un chaval de 17 años, a mí nunca me han restringido nada, no creo que haga falta que los padres nos controlen. Atención a esto, siempre y cuando seamos responsables y sepamos lo que está bien y lo que está mal. Esto es muy interesante. Sepamos lo que está bien y lo que está mal. Y también dice que se impartirán contenidos transversales desde primaria, porque hay que darle al alumno la herramienta para que él decida y sepa distinguir las cosas por sí mismo, no decirle lo que es bueno y lo que no. Es preciso asegurar que ofrezcan al menos instrumentos para formarse un criterio propio sin caer en tentaciones ideológicas contra informaciones incómodas. ¿Estáis pensando lo mismo que estoy pensando yo? Que esto se está organizando y esa ley va a servir también para eso. Esto se está organizando para que las ideologías falsas penetren muchísimo mejor gracias a las pantallas y gracias a la formación de los niños y de los adolescentes para que sepan cómo usar las pantallas. Porque, entre otras cosas, les van a decir que ciertas verdades no son verdades, que va, no lo creas, eso ya está pasando. Así que lo que nos viene encima, pues es una cosa seria, es una cosa seria. Una cosa. A ver, el tema de formación de los niños era en contraposición de lo que ahora mismo estás comentando, porque lo que sí se es por culpa de la ley. La ley dice y claro, eso es lo que argumentaba la persona que estaba hablando en el artículo, que quién va a decir lo que es bueno y lo que es malo, y que la ley pues quiere controlar el tema y que haya pues en los contenidos y en las cosas que haya pues probablemente una desviación hacia una ideología determinada, ¿no? Y la persona que hablaba, o lo que en el artículo decía que ante eso lo que había que hacer era formar. ¿Entiendes? O sea, creo que en ese sentido lo has interpretado al revés. Lo que ellos decían es que los niños necesitan espíritu crítico y que hay que formarlos. Entonces, la educación es fundamental, para mí es fundamental la educación, pero no la educación que venga de un dispositivo, porque realmente esto me parece una utopía pensar que tú vas a conseguir
que un niño pequeño o un niño joven o un niño, incluso este niño que decía que son responsables, que tenía 17 años, sea capaz de distinguir qué es cuáles son realmente las noticias verdaderas y las falsas. Cuando gente súper formada, adulta incluso profesionales, a esas personas incluso son capaces de engañarlos. Entonces, como un niño, un joven, un adolescente, va a ser capaz de distinguir y más, pues la ley que está ahí, lo que decía es que quieren, pues eso, decirles cuáles son las falsas noticias y cuáles son las verdaderas. Y eso es un problema, porque al final ahí es donde entra la ideología del que dice eso. Ujú. Ese es el problema. A, Pero a- yo creo que la formación es fundamental. a eso, Fundamental. a eso me refería yo, precisamente a eso. Que la formación, están pensando en darles la formación que sea contraformación de la que podremos darle los que sí que sabemos dónde está la verdad y dónde está la falsedad. Idealmente hablando, el propósito de formar moralmente a los niños es bueno, pero eso es una tarea de los padres, no es una tarea del colegio. El colegio puede reforzar, el colegio, el instituto, la universidad, quien sea, pueden reforzar, pero la tarea de enseñar moralmente y espiritualmente es un asunto irrenunciable de los padres. Y a lo mejor este tema de las pantallas se nos está cruzando por el medio de esa necesidad y de ese deber que tenemos los padres. ¿A ti qué te parece, Tomás? Ya que te veo ahí más serio que me veo yo. Bueno, evidentemente en casa es donde se tiene que formar a un niño, donde tiene que ver ejemplos positivos y sobre todo donde tiene que convencerse de que si quiere hablar, tiene quien le escuche y si necesita preguntar, tiene quien le responda. Y eso es muy importante. Cuando los niños y los mayores también queremos hablar, pero no tenemos quien nos escuche o no sabemos quién querría escucharnos, o queremos preguntar y no tenemos nadie que nos conteste, pues cualquier cosa sirve para rellenar ese hueco. Y evidentemente la tecnología pues rellena muy bien esos huecos, esos vacíos que se dejan en casa y en nuestro entorno más próximo, en el entorno de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos también, por supuesto, cuando ya somos más mayores. Cuando tenemos esos huecos y esas necesidades, cualquier cosa lo rellena. Y la tecnología, por supuesto, lo rellena muy bien. Si no dejamos otra opción, pues la tecnología y todo lo que trae, todo lo que da acceso, pues rellena muy bien eso. Pero las personas necesitamos tratar con otras personas. Necesitamos hablar con otras personas, necesitamos tener una demostración de aprecio, de cariño, un abrazo y una atención. Y eso es lo que todos deberíamos de tener y a veces no tenemos. Camilo, ¿tú qué añadirías a esto? Añadiría a lo que ha puesto ahí Tomás delante, poco más que añadir, lo ha explicado más claro agua, ¿no? Hace falta la familia y hace falta que la familia eduque, ¿no? Y como Flor decía antes también, enseñarles de tal manera que acaben teniendo un espíritu crítico y pensar por ellos mismos, no que piensen los medios por ellos, sino que ellos sepan pensar y analizar con un espíritu crítico, ¿no? Pero cada vez lo veo más difícil tal como esta ciencia va avanzando, ¿no? Voy a hablaros de un tema que, ojo, no os asustéis, no es salirme del tema. Me explico. Hace unos días se ha celebrado en Madrid la reunión famosa del grupo Bilderberg, que todos los años se reúne y parece que tienen cierta querencia por España. No hace muchos años también aquí en la isla de La Toja se reunieron, ¿no? Y vivieron muy bien algunos, incluso alguna anécdota del señor Kissinger es graciosa que no tengo tiempo ahora para contar. Pero como son más seguidos, ahora pues ellos tienen su página web y yo voy a su página web y veo los invitados todos que hay y veo los temas que ellos dicen que van a tratar, ¿no? Y lo que a mí me pone los pelos como escarpias,
que el tema principal que ellos van a tratar es la inteligencia artificial. Y cuando tú ves toda la lista de invitados, que la ponen todo ahí para que no los periodistas estén con teleobjetivos de lejos espiando quién entra y quién sale, quién sale del avión o del helicóptero, pues te lo ponen ahí todo. Y a mí lo que me asusta, entre comillas, es que todos los CEOs de las empresas de la inteligencia artificial del mundo estaban allí, todos. ¿Por qué es tan importante para los que gobiernan el mundo la inteligencia artificial? Incluso invitados como, por ejemplo, un tal Neil Ferguson, que es un historiador norteamericano y escritor, que su especialidad es el colonialismo. Y digo, ¿qué hace un individuo como ese hablando entre los CEOs de la inteligencia artificial? Es que quieren aprender cómo colonizar las mentes. Es una pregunta que yo me hago. Igual un poquito conspiranoica, cada uno que lo tome como le convenga, pero a mí me preocupa mucho ese tema, ¿no? Porque ahora se incluye, y ya está funcionando en las pantallas de todo tipo, la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial usada muy bien puede ser muy buena para muchísimas cosas, para la medicina y para 50.000 cosas más. Pero si lo que quieren es enseñarte y educarte ellos, a mí me parece magistral todo esto que se está implementando, ¿no? Y mi lectura personal e intransferible, están idiotizando a la sociedad. Y si esa idiotización de la sociedad tiene esos riesgos, como yo hablaba al principio de todo, que los neurocientíficos ya hablan de que hay daños cerebrales, porque cuando un cerebro no está bien formado, depende de lo que esté ejercitando y lo que esté haciendo, ese medio está, digamos, formando tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Parece un poquito ciencia ficción lo que estoy hablando, pero es la pura realidad, me creemos, ¿no? O sea, las mentes están siendo diseñadas a través del mundo digital, por decirlo de una forma clara y muy sencilla, ¿no? Y entonces, si los papás y las mamás no toman conciencia de que esos medios hay que explicarle muy bien a los chicos lo que son, para lo que sirven, y si no saben racionárselo, porque salir de ese mundo va a ser imposible, porque vas a tener que pagar en el cajero cuando vas a hacer la compra al supermercado con el aparato que llevas en la mano y muchas cosas más. Pues si no sabes enseñarle a tu hijo, a tu hija, cómo debe usar eso, y si no sabes decirle que no, cuando ellos dicen que sí, tú decirle que no, para que su autoestima al final crezca más y no sea, digamos, un zombie sometido a lo que te diga la inteligencia artificial. Yo lo estoy pintando aquí el panorama mejor un poquito negro, vais a pensar alguno de vosotros, pero yo me temo que el peligro puede ser muy grande, porque todo eso que está ahí en malas manos es terrible. En buenas manos también digo que puede ser muy bueno, para muchas cosas, pero en malas manos es muy terrible y hay que tener cuidado con ello. Lourdes, tú que estás Dame, estando dame ahí, tú, un momento, solo un momento, un apunte a esto, porque tiene que ver a colación, perdón, Lourdes, tiene que ver a colación con esto que acaba de explicar Camilo. Un apunte a nivel de neurología. En el periodo de mayor interconexión, donde se establecen neuronalmente mayor conexiones entre las neuronas y para terminar de formarse el cerebro, es el periodo de la adolescencia. Sí, por lo cual esto que está diciendo Camilo no es nada, no está fuera de lugar. El periodo de mayor nivel de actividad cerebral, donde se ponen más neuronas, es el periodo de la adolescencia. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Solamente ese apunte para que sepáis que de lo que está hablando realmente Camilo es una cosa bastante seria, porque la gente, y además antes hablaste de que afecta el periodo a la parte prefrontal. Bueno, ya lo diré. Bueno, a la Lóbulo parte, frontal, digamos, para decirlo más exactamente. Sí. exactamente, a la parte que rige las funciones ejecutivas de las personas, con lo cual sí que es preocupante todo este tema. Perdón por
Nada, gracias, profe, porque como tú llevas psicología y biología, chica, es que ya no hay por dónde entrarte. Bueno, Lourdes, te damos ya el cierre, prácticamente el cierre. Un blogger cristiano. Arrímate más al micro, Lourdes, Pues estoy arrimada. pero no te lo comas, por favor. Mira, según el blogger cristiano Josué Barrios, que es autor de un libro que se titula Espiritual y Conectado, cómo usar y entender las redes sociales con sabiduría, este joven dice que uno de los principales problemas que genera el estar mucho tiempo frente a las pantallas navegando es que el cerebro humano se fragmenta y nuestros pensamientos no tienen profundidad y constancia. Cuando estamos leyendo algo en Internet, estamos queriendo ir inmediatamente a otro enlace, pasar a otra cosa. Y esas mini decisiones que tomamos comúnmente en Internet crea en nosotros ese fragmento, que el cerebro se fragmente y se crea en nosotros el hábito de pensar en ráfagas y no profundamente. Y eso verdaderamente es lo que sucede en los jóvenes. Los jóvenes ahora mismo no tienen profundidad y realmente les cuesta mucho estar centrados en una cosa. Pasan de una cosa a otra muy rápidamente, necesitan ese movimiento, necesitan esa rapidez de cambiar de una cosa a otra. Y eso es lo que se está creando. Pero bueno, yo tengo que decir una cosa, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, las pantallas han venido para quedarse, las drogas han venido para quedarse y la gente se va aficionando, enganchando, haciéndose adictos a estas cosas que de alguna manera lo único que hacen es anestesiarnos y hacernos vivir fuera de la realidad. Y por otro lado, opino que esto también tiene mucho que ver con la idolatría. Pero eso ya sería algo mucho más interesante para entrar, ¿verdad? Muchas gracias, Lourdes. Tú siempre apuntas al blanco también. Bueno, no nos queda prácticamente tiempo. Si quieres tomarte un minuto de verdad, Tomás, te lo doy, pero más de un minuto no. Bueno, pues un minuto. Yo lo que podría decir y animaros y animarme es a tener trato con las personas, a tener trato con las personas que queremos, a tener trato con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, a pasar tiempo con ellos, porque eso nos enriquece a todos. Y el tiempo que rellenamos en transmitir cariño, valores, aprecio, en hacer sentirse especiales a otras personas, los estamos haciendo inmunes a muchas cosas que no les convienen. Las redes sociales son algo bueno bien usado, la tecnología es algo bueno bien usada, pero cuando se usa para rellenar carencias espirituales, morales, afectivas, pues puede ser algo trágico, sin duda ninguna. Gracias, Tomás. Bueno, pues de verdad que nuestro tiempo se termina porque es así. Es que la hora tiene 60 minutos y cuando pasan 60 minutos, pues acaba la hora. Bueno, queridos, Un abrazo. igualmente, Bueno, buenas gracias noches. por ayudarme. Gracias por Chao. ayudarme. Venga, Chao. buenas Buenas noches. noches. Buenas Chao, noches. chao, chao. Pero bueno, antes de cerrar la puerta, nos queda la tercera pizca de adobo musical, que es, digamos que, la lección después de algo mal hecho. Es curioso. La historia de Jefté es una historia dramática, sumamente dramática, prácticamente desde su nacimiento. Bueno, pues la tercera pizca de adobo musical es el triste y desconsolado lamento de la hija de Jefté cuando su padre, después que ella le dedicó ese canto tan hermoso y entusiasta por la victoria, le comunicó el juramento que había hecho. Y ella pidió 2 meses para llorar con sus amigas por morir soltera. De verdad que es una historia de lo más dramático. Yo a veces tengo la impresión que cuando leemos la Biblia, porque esta es una historia de la Biblia, solo que musicada
por este señor, por este especialista en música del periodo barroco. Bueno, pues cuando leemos la Biblia muchas veces estamos como, como un poco inmunizados y ya no nos asombramos. La Biblia cuenta historias, cosas, situaciones, vidas que son asombrosas y son la verdad. Creo que necesitamos recuperar nuestra capacidad de asombro ante los hechos de la Biblia. Vamos a escuchar este tema tan interesante y tan dramático interpretado por este grupo alemán, este tema de Giacomo Carissimi, este compositor italiano, e interpretado por Cantus Köln, dirigidos por Konrad Junganer. Vamos a escuchar el lamento de la hija de Jefté, porque su padre hizo un juramento que no debía haber hecho, pero después tuvo que cumplirlo y ella sufrir las consecuencias. Escuchemos. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.